Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas, en la que, ante todo, les felicito las Pascuas del Señor resucitado y les deseo que puedan también encontrarse con Él, con ese Cristo vivo, y les pido, pues, como es natural, oración por el Papa Francisco, su eterno descanso, y por los cardenales que hayan de escoger al próximo Papa, para que escuchen al Espíritu Santo. Y quería referirme, como es lógico, en esta semana han filtrado un informe para uso interno de la Asociación Internacional de Exorcistas de Roma. Hay varias asociaciones de exorcistas en el mundo, pues la de esta han filtrado un informe en contra del libro de las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Entonces, bueno, pues he salido al paso el mismo día que filtraron estando en sede vacante, y curiosamente 8 años después. No podían haber intervenido antes, tiene que ser precisamente ahora. Se ve que hay una animadversión que desconozco quiénes son los que están detrás de ello, porque por desgracia la nota no lleva firma. Y claro, ¿cómo vas a debatir con unas personas que no dan la cara, que se esconden cobardemente bajo un ente abstracto, y que además, pues supuestamente diciendo que lo representan, cuando ¿a cuántos exorcistas han consultado esto? ¿Qué consenso han tenido? ¿Quiénes están detrás de esa nota? ¿Qué experiencia tienen esas personas? ¿Son exorcistas o son meros entendidos en estas materias, exorcistas de oficina, ¿verdad? Y porque una de las cosas recurrentes de la nota es cuestionar la experiencia del autor, que en este caso pues son más de 15.000 intervenciones exorcísticas, y que cuando yo dejé de ser exorcista, pues mi obispo me dijo: fórmala a los exorcistas. Fue por lo que decidí transmitir esas experiencias en un manual, que es el primer manual de exorcística moderna, que se ve pues que les hace, no les gusta a estos señores que han hecho la nota, y a los que dirigen la asociación, y luego las personas que estén detrás utilizando la asociación para atacar el libro. Bueno, pues la forma como la han hecho es una forma muy dura, pero al mismo tiempo muy poco científica, y por eso pues se desacreditan. Y me da pena, no quiero dejar de decirlo, que en una asociación de exorcistas se empleen métodos poco evangélicos, poco humanos, poco leales, poco eclesiales, porque la Iglesia dice que cuando hay que juzgar a alguien, primero se le da la oportunidad, y estos señores jamás han entrado en contacto con mi persona, jamás. Y llevan tiempo, porque por otros indicios que tengo de hace tiempo, llevan tiempo detrás de este tema. Bueno, saqué un comunicado, porque una de las agencias a quien le mandaron esta filtración, porque ha habido otras que no han querido, al ver que era anónimo, han dicho: esto no es serio, pero Infocatólica pues lo ha publicado. Y entonces, pues ahí saqué un comunicado el 23 de abril, después de que ese mismo día se publicara, pues al día siguiente del comienzo del periodo de sede vacante, pues al día siguiente saqué un comunicado en que critiqué, que hablaran como si fueran un dicasterio vaticano para los exorcistas, cuando no son más que una asociación que no tiene ningún munus docendi, ninguna misión de enseñar. Que afirmaran que mi libro se opone a las enseñanzas católicas, sin fundamentarlo. No se pueden hacer esas acusaciones sin fundamentarlo. Que se atrevieran a no respetar la autoridad del obispo que dio el imprimatur, el ordinario de la diócesis, donde está la editorial. Esto se puede pedir el imprimatur al obispo del autor o al obispo de la diócesis donde está la editorial. Yo siempre he publicado, empecé a publicar en esa editorial cuando vivía en Córdoba, y me he seguido, y entonces
se ha pedido allí al obispo. Y curiosamente, un mes después de que fuera aceptada su renuncia, han atacado estos. Es una cosa un poco fea, ¿verdad? No. Bueno, que hayan sacado este informe sin haberse comunicado previamente nunca conmigo, sin firmarlo, y lo cual me parece poco eclesial, poco evangélico y poco noble, y no me parece que esté excediéndome, ¿no? Bueno, ahora quería expresar muy sucintamente un resumen de mis objeciones a sus principales críticas. No a todas, porque el documento es extenso, pero sí a las principales, y que son fundamentalmente 5. Una sobre las almas errantes, otra sobre la acción intergeneracional y 3 sobre mis experiencias. Entonces, pues voy a responder ahora sobre las almas errantes y el próximo vídeo sobre el tema de mis experiencias y el tema de la sanación intergeneracional. La nota afirma, a propósito de este primer tema, el de las almas del purgatorio errantes, que todo lo expuesto por el autor sobre este argumento no es doctrina ni praxis católica. Lo que no es doctrina ni praxis católica es la afirmación de ese principio de modo absoluto. Eso no es, porque interpretado de esa manera absoluta, uno, contradice la Escritura. Por ejemplo, el caso de Saúl, cuando llama a la pitonisa de Endor para invocar a Samuel. Cuando Isaías se lamenta sobre Jerusalén, indicando que la voz de los héroes de Judá no llegará a ser ni como el débil susurro de un fantasma. O cuando los discípulos de Jesús lo confunden con un fantasma en medio de la tempestad, o cuando el mismo Jesús, resucitado, invita a sus apóstoles a tocarlo para que vean que no es un fantasma. También se opone, en segundo lugar, a la tradición de la Iglesia, que se expresa en el ritual de exorcismo de 1614. El primer exorcismo dice: te exorcizo, inmundísimo espíritu, toda incursión del adversario, todo fantasma. No se exorciza algo que no exista. En tercer lugar, niega el testimonio de muchos santos que han sido testigos de experiencias con los difuntos. Y doy un resumen de la lista. Santa Perpetua, finales del siglo II. El Papa y doctor de la Iglesia San Gregorio Magno, nada menos. San Pedro Damiani, doctor de la Iglesia. San Estanislao de Cracovia. San Nicolás de Tolentino. Santa Catalina de Génova. Santa Teresa de Jesús, también doctora de la Iglesia. Santa Margarita María de Alacoque. Santa Crescencia de Jos. La beata Ana Catalina Emmerich. La beata Isabel Canon Mora. Santa Gema de Galgani. Santa Faustina Kowalska y finalmente San Pío de Pietrelcina. Ahí es nada. Y estos señores dicen que esto no es eclesial. En cuarto lugar, contradice la experiencia de tantos exorcistas experimentados y de gente que ha recibido la gracia de ayudar a las almas del purgatorio que se les presentaban impetrando oraciones. Por ejemplo, la princesa alemana Eugenia von der Leyen. Mis conversaciones con las almas del purgatorio pueden encontrar en internet. María Simma, que pueden encontrar el libro de Hermann Neuer, María Simma, la mensajera del purgatorio, publicado en Austria en 1985. Se pueden ver otros testimonios interesantes en José Antonio Fortea, su tratado sobre las almas errantes. Y especialmente notable es el relato de una revelación particular que se publicó hace 2 siglos y que fue anotada con el magisterio de la Iglesia y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y de Roberto Bellarmino sobre el purgatorio, que se publicó en 1795 bajo el título de Anónimo, el purgatorio, una revelación particular, y que se ha reeditado recientemente, 2 siglos después, en Madrid, en 1999. Y especialmente chocante es que entre los testimonios de exorcistas experimentados esté el del propio fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas. Si levantara la cabeza, el capón que le iba a dar a estos señores va a ser notable, por no haber leído, porque él hasta 1995, cosa que ha condicionado a muchos que no han seguido luego las enseñanzas del Padre Amort,
pues él dijo que pensaba que eran manipulaciones de los demonios. Pero a partir de 1996 publicó Exorcisti e Psichiatri, Exorcistas y Psiquiatras, 1996, y Memorias de un exorcista, en 2010, 15 años después, en que reconoce su existencia. Dice, una vez planteé la pregunta, ¿se ha encontrado alguna vez con almas de los difuntos? Esa es la pregunta. En un congreso. Y preparé una circular donde los exorcistas que participaron, todos ellos con muchos años de experiencia, escribieron sus respuestas. Pocos contestaron que no, la mayoría dijo que sí. Y este rechazo contrasta también con el hecho de que la diócesis del Papa, en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, único templo neogótico de Roma a orillas del Tíber, en la isla tiberina, puede visitarse un museo de las almas del purgatorio, donde se encuentran diversos objetos que testimonian manifestaciones visibles de almas errantes. Es decir, una cosa es que esté prohibida la comunicación con los muertos, y esté prohibido el hecho de intentarlo, espiritismo, por los riesgos de quedar atrapado en manejos diabólicos, y otra cosa distinta es afirmar que eso no sea posible. Esta última afirmación es inaceptable y su negación sí que contradice la doctrina católica. Si no, ¿por qué la prohibición? No se dicta una prohibición para algo que es imposible hacer. En fin, no se trata de engaños de demonios. Los demonios no oran, no son humildes, no reconocen sus pecados, ni piden perdón por ellos, ni reconocen a Dios como su Señor. Y precisamente esas 4 cosas son las que sí que hacen las almas del purgatorio errantes. Por sus frutos los conoceréis, o como decía Santo Tomás de Aquino, a quien cita la nota, y modestamente yo he dedicado 6 años de mi vida a estudiar este autor, y publiqué mi tesis doctoral en teología sobre este autor, pues él dice que las operaciones, las facultades, se reconocen por sus actos, y estos por sus objetos. Pues los demonios no hacen esas cosas. Las almas errantes sí. Finalmente, negar que exista una biografía postmortal, como hacen estos, citando una nota de la Conferencia Episcopal Francesa, que luego han reeditado los polacos y los españoles, pues dice, tras la muerte, que una biografía postmortal no es lo que se afirma en los números 1021-1022 del Catecismo de la Iglesia Católica, y se opone a la doctrina católica sobre el purgatorio. Cuando muere una persona, es juzgada y es salvada o condenada. Para siempre, eso no cambia. Pero quien se salva no puede alcanzar el cielo hasta que no complete su purificación. Es decir, ahí sí que hay una biografía. Y ahí es donde entra el tema de las almas del purgatorio que llamamos errantes, porque en el purgatorio hay muchos niveles. Y estas almas errantes, aunque han sido salvadas, están en un plano muy bajo, de luz y de paz. Y por eso pedimos por ellas, Señor, dales el descanso eterno, la paz, y brille para ellas la luz perpetua. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.